Cerbero, Cancerbero, Cerberus o Kerberos son los nombres comúnmente dados al perro de tres cabezas de la mitología griega, mascota personal del dios Hades, señor del inframundo. Su mito no necesita presentación, conocido por millones como el perro encomendado a proteger las puertas del mundo de los muertos, asegurándose de que estos no pudieran salir de la misma forma en que los vivos no pudieran entrar. Su nombre se traduce como demonio del pozo, aunque hay algunos que identifican su nombre con la palabra griega kreoboros, que significa devorar la carne, y otros han relacionado su nombre con la palabra en sánscrito sarvari, que se traduce como la noche. Con respecto a su apariencia, las características que más lo identifican son su enorme tamaño y por encima de todo, sus tres cabezas. Pero créanlo o no, las primeras descripciones de Cerbero varían mucho de su versión más conocida. Hesiodo lo describe como una bestia de 50 cabezas, mientras el poeta latino Horace le dio una sola cabeza de perro y cientos de cabezas de serpientes, a veces siendo llamado como el perro de las 100 cabezas. También es bastante común que en descripciones le agreguen un dragón en lugar de cola, junto con un lomo erizado lleno de serpientes. Se relata que este perro fue el resultado de la unión entre Equidna y Tifón, siendo Cerbero hermano de otros tres monstruos de múltiples cabezas, la Hidra, la Quimera y Ortro. Y si hablamos de las tres cabezas de Cerbero, algunos le han dado a cada una de ellas su propio nombre, Beltesta, Tretesta y Dritesta, que a su vez se traducen como cabeza izquierda, tercera cabeza y cabeza derecha. En el arte, durante mucho tiempo, Cerbero fue más comúnmente representado con dos cabezas de perro y ocasionalmente con una sola. La primera aparición de un Cerbero de tres cabezas se da en la Copa Lacónica de mediados del siglo VI a.C. También son muy comunes las representaciones del monstruo siendo más serpiente que canino, siendo la razón probablemente su herencia, por ser la cría entre Equidna, la ninfa mitad serpiente, y Tifón, la deidad dragón. Si tenemos en cuenta esto, no sorprende que existan múltiples relatos y piezas de arte donde Cerbero posee el cuerpo mitad dragón, o posee múltiples cabezas de serpiente, o directamente posee una apariencia dracónica. Debido a esto, Cerbero ha sido conectado en varias ocasiones con veneno, contándose que su saliva era terriblemente ponzoñosa, y a veces relacionándole con la creación de la planta venenosa, acónito. Se le han otorgado otros rasgos a través de la lengua de diferentes poetas o filósofos. Según Eurípides, Cerbero no solo tenía tres cabezas, sino que tres cuerpos. Según Virgilio, este poseía múltiples espaldas y fuego en los ojos. Según Euforion, poseía una boca de tres lenguas, y según Seneca, también era poseedor de un agudo oído. La historia más famosa de Cerbero tiene que ser la de Homero, quien relata los 12 trabajos de Heracles, contando que en una de estas pruebas el rey Euristeus envió a Heracles hacia el inframundo para que le trajese el infame perro de tres cabezas de las propias manos de Hades. Según Apolodoro, este era el 12º y último trabajo impuesto al semidios, y aunque Euristeus le ordenó traer a Cerbero, el rey no tenía ningún deseo de ver a la criatura, solamente se lo ordenó porque éste creyó que la tarea era imposible. Ante esta prueba, Heracles primero viajó hacia Eleusis para ser iniciado en los misterios de los eleusinos. De esta forma, aprendiendo a cómo entrar y salir vivo del Hades, encontrando la entrada al inframundo en Ténaro. Los dioses Atenea y Hermes le ayudaron en su viaje, y gracias a la insistencia de Hermes y a su propio aspecto fiero, Caronte le llevó en su barca a través del Aqueronte. Algunas versiones cuentan que para llevarse a Cerbero, Heracles simplemente le pidió permiso al dios Hades, y este accede con la condición de que sometiera al perro sin utilizar ningún arma, por lo que Heracles utilizó la piel del león de Nemea para inmovilizarlo hasta que éste accedió a obedecerle. En otras versiones, Hades se interpone en la captura de su perro, por lo que Heracles le amenaza disparándole sus flechas, tras lo cual lucha contra el perro y lo arrastra encadenado fuera del inframundo. Aunque existen versiones donde Heracles trata con amabilidad al fiero perro, y este, al ser tratado así por primera vez, lo acompaña dócilmente. Se relatan diferentes historias acerca de cómo Cerbero reaccionó ante la luz del mundo de los vivos.
El poeta romano Ovidio cuenta que en las orillas de Sitia, cuando Cerbero fue arrastrado por Heracles para salir del inframundo, deslumbrado por la luz del día, la bestia comenzó a arrojar su baba venenosa por todas partes, lo que hizo que las plantas de acónito de aquella región crecieran venenosas. Según el escritor romano Séneca, el perro demoníaco reaccionó violentamente ante la luz del día, perdiendo el control por completo y turnándose en contra de Heracles y Teseo, el cual había sido rescatado por el semidios en el inframundo. Ambos temen luchar contra la enfurecida bestia, volviéndolo a domesticar para que salga hacia la luz. Tras salir de los terrenos de Hades, Heracles camina por toda Grecia llevando al vencido canino con él, sorprendiendo a todo el mundo que lo veía, recibiendo alabanza de muchos y desprecio de algunos pocos. Cuando el semidios le presenta a la bestia al rey de Tirín, este reacciona de forma escandalosa y asustadiza, ordenándole que se lo lleve de inmediato de regreso al Hades, lo cual Heracles cumple tras recibir la aceptación de Eurystheus de que había completado su prueba. Y en otras versiones se cuenta que fue el propio Cerbero quien logró escapar y regresar a su hogar. Vale la pena aclarar que las primeras menciones acerca de Cerbero fueron dadas en la Ilíada y la Odisea de Homero, así como la Teogonía de Hesiodo. Homero en realidad no describe a Cerbero la primera vez que lo menciona, se refiere a él como la prueba dada a Heracles por Eurystheus. Fue Hesiodo quien menciona que este perro es descendiente de los monstruos Equidna y Tifón. Poseía 50 cabezas, devoraba carne cruda y era el perro del mismo Hades encargado de proteger las puertas del inframundo. En una versión aparentemente única acerca de la relación entre Heracles y el monstruo, establecida alrededor del siglo VI después de Cristo, cuenta que Heracles descendió a Hades para secuestrar a Perséfone y mató a Cerbero en su camino de regreso. Pero vale también decir que existen otras historias donde otros héroes le han hecho frente a esta bestia. Una de estas famosas historias es la del músico y héroe Orfeo, quien utilizó la dulce melodía de su arpa para calmarlo y dormirlo. Y también el dios mensajero Hermes una vez utilizó agua del río Lete para ponerlo a dormir. La titulada captura de Cerbero era un tema popular en el arte griego antiguo, así como en el romano, por lo que existen múltiples representaciones de este acto encontrados en vasijas, pinturas, copas, telas y mucho más. Es de estos diferentes retratos donde podemos encontrar las múltiples apariencias que le han dado a Cerbero con el pasar de los años, pero el uso de la figura del perro demoníaco no se limitó únicamente a su captura. Cientos de años después, la bestia comenzó a ser utilizada por escritores y poetas, tales como Virgilio, quien lo utilizó en su Eneida, contando cómo Eneas, al ver al enorme perro de 3 cabezas tendido en la cueva donde dormía, le dio de comer tortas de miel con somníferos al momento en que vio erizarse las culebras en su cuello, durmiendo a la bestia y así pudiendo pasar hacia la ribera del río que nadie cruza 2 veces. En otra obra de renombre, la Divina Comedia, Dante utiliza a Cerbero como una bestia que habita en el tercer círculo donde se encontraban los pecadores de la gula. Aquí, el gigantesco perro se dedicaba a ladrar sin descanso, atormentando a todas las almas en pena y de vez en cuando devoraba parte del cuerpo de los pecadores. Finalmente, algunos creen que debido a su dedicación inigualable hacia los dioses griegos, Cerbero fue finalmente liberado por Hades y fue capaz de unirse a los dioses en una forma más humana, logrando con ello adquirir inmortalidad. A partir de aquí se le conoce con el nombre de Naberius, un marqués del infierno que a su mando posee 19 legiones de demonios. Todo esto escrito por Johan Weyer, demonólogo holandés del siglo XVI. El constante uso de este perro no ha cambiado con los años. En la actualidad se sigue utilizando a esta criatura tanto como en los antiguos tiempos, ya sea en series o películas, utilizándolo como un peligroso guardián o comúnmente utilizado en videojuegos como un poderoso jefe. Su figura sigue causando terror y respeto, lo cual lo convierte en el perfecto guardián, símbolo de la advertencia y consecuencia, de la crueldad y fiereza. Este colérico animal seguirá teniendo un hogar en la mente humana, siempre y cuando no nos saquemos la idea de que pueden existir lugares increíblemente despiadados y crueles. Lugares que necesitan de algo que proteja la entrada, asegurándose de que nadie logre escapar
e irónicamente nos proteja a nosotros de entrar.